Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Willkommen im Instituto Cervantes, noch einmal die neue Kulturveranstaltung heute mit Sara Mesa. Bienvenidos al Instituto Cervantes en una nueva actividad que les ofrecemos a todos ustedes, los que están aquí, pero también a todos aquellos que están al otro lado de la pantalla, que nos están viendo desde sus casas. Por lo tanto, a los que están aquí y a los que están al otro lado, bienvenidos al Instituto Cervantes. Seguimos desarrollando el programa cultural de estos meses y les animo a que lo sigan y que participen de él. Cuando acabe la actividad, ya hemos quedado con Linus, que les explicaría las próximas actividades de la semana que viene. Quiero agradecer la presencia entre nosotros del consejero de Educación de la Embajada de España en Alemania, Rafael Bonete. Rafael, muchas gracias por acompañarnos y apoyar las actividades del Instituto. También quiero agradecer la presencia de la librería Andenbuch, que hoy está vendiendo los libros en esta actividad. Como saben, hay 3 librerías vinculados al mundo de la literatura en español, la española y en español, y distingo en español la literatura latinoamericana, que son Butterfly Compañía, Andenbuch y Mondo Libro. Por tanto, les animo a que tras esta actividad compren los libros de Sara Mesa, que ella está aquí también para que poder hablar un momentito con ustedes en particular y dedicarlo. Nada más, yo quiero presentar a Linus Guggenberger, que es la persona que va a dialogar con Sara Mesa. Él es experto en literatura, editor de Wagenbach Verlag, nació en Stuttgart en 1987, estudió alemán y ciencias políticas en Constanza, Berlín y Roma. Desde el 2017 es editor de la editorial Wagenbach. Les recuerdo que La Familia está editada en alemán por la editorial Wagenbach. Tenemos algunos de los compañeros de la editorial aquí con nosotros, que es especializado en literatura en español. Entre los escritores con los que está trabajando él es Martín Caparrós, Rita Indiana, Sara Mesa, Paula Olocharak, Lucia Puencio, entre otros. En el año 2019 fue becado por la Feria de Editores de Buenos Aires y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Feria de Guadalajara es una de las más importantes que hay de la literatura en español. Y es coeditor de la antología Berlín, una invitación literaria. Sin más, espero que disfruten de esta actividad del Instituto Cervantes y quiero agradecer, por si se me olvida luego, a todo el equipo del Instituto Cervantes, a Isabel, Rafael, a Emilia, a todos los que han estado trabajando, a Luisa también Mendoza, que estuvo trabajando con nosotros en el Instituto, está aquí, nos acompaña, y como no, Marcus, bienvenido, sentimos muchísimo que hayas tenido ese percance en el tren, pero ya te tenemos aquí y vamos a poder disfrutar de tu voz al alemán y al español. Muchas gracias. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank, Ignacio Martínez Castignani, für die freundliche Einführung. Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an das Instituto Cervantes, an Isabel Barea, Martina Hilmer für die Organisation des Abends und an Markus, den Dolmetscher, der es dann doch noch geschafft hat. Kleine Entschuldigung auch von meiner Seite. Auch ich bin, glaube ich, so in letzter Minute hier reingestolpert. Es gab so ein kleines S-Bahn-Chaos. Person im Gleis, habe ich mir sagen lassen. Ganz kurz, wir werden uns gleich auf Spanisch unterhalten, aber die Einführung mache ich auf Deutsch und dann wechseln wir ins Spanische. Werden auch ein bisschen was aus La Familia bzw. die Familie in der wunderbaren Übersetzung von Peter Kulzen, der heute Abend auch hier ist, lesen und uns vor allen Dingen austauschen über den Roman von Sara Mesa. Sie werden auch noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen am Ende. Sara, te presento en alemán, ¿no? Okay. Wir haben schon so eine gewisse Tradition, Saras Bücher hier vorzustellen, als kleine Hommage an die erste gemeinsame Buchvorstellung hier. Mitten in der Pandemie bin ich auch leicht erkältet, also sehen Sie es mir nach, falls ich mich ab und an mal zum Husten abwende.
Sara Mesa ist 1976 in Madrid geboren, mit ihren Eltern als Kind nach Sevilla umgezogen. Dort lebt sie bis heute und sie ist mittlerweile eine der wichtigsten und meistgelesenen Stimmen der spanischen Gegenwartsliteratur. Ich habe neulich gelesen, dass, glaube ich, Un Amor, also eine Liebe im vergangenen Jahr, das in öffentlichen Bibliotheken in Spanien am meisten ausgeliehene Buch war. Was, glaube ich, für eine Autorin ein sehr schönes Zeichen für die Popularität ist. Sara hat mehrere Erzählbände, Essays, mittlerweile 7 Romane veröffentlicht. In Spanien ist vor kurzem Oposición erschienen. Dazu sprechen wir auch gegen Ende noch kurz. Auf Deutsch nach Cara de Pan, Un Amor, nun eben auch La Familia, immer in der exzellenten Übersetzung von Peter Coulson. Und ich freue mich sehr, Sara, dass wir wieder die Gelegenheit haben. Soy muy feliz de poder presentarte de nuevo aquí. Yo diría algo un poco sobre la novela y tu estilo, y entonces empezamos con la... Pero yo voy a saludar ya. Ok, dale. Bueno, a saludar, a agradecer básicamente al Instituto Cervantes de Berlín por acoger este acto y a todo el mundo que ha venido, que me alegra mucho ver la sala llena. Estábamos recordando la primera vez que vine, que era pandemia, y no era la situación de ahora, claro. Y es la tercera vez porque es el tercer libro mío que se traduce aquí en Alemania y es una alegría inmensa para mí que eso esté ocurriendo. Y bueno, está aquí Peter Coulson, mi traductor, así que estoy muy feliz. Ja, podemos empezar. Gracias. Also ich mache das wirklich jetzt kurz, damit wir dann auch anfangen können. Saras Schreibweise, wer schon mal was von ihr gelesen hat, ist schnell erkennbar. Es ist ein Stil der Knappheit, allerdings also so eine Mischung aus Genauigkeit und ständiger Ambivalenz. Sie kann, finde ich, vor allen Dingen sehr, sehr genau ablauschen, wie Menschen wirklich miteinander sprechen. Also das wird vor allen Dingen in den Dialogen klar, aber auch wie aus Gesprächen oder Sprachbeobachtungen so einzelne Wörter oder Ausdrücke herausgelöst werden, bis sie wirklich sehr, sehr merkwürdig aussehen, obwohl sie eigentlich total alltäglich sind. Ich glaube allerdings, in La Familia einen gewissen Wandel in ihrer Sprache erkannt zu haben. Darüber reden wir auch gleich. Wiederkehrend in Saras Werk sind Situationen moralischer Ambivalenz, der Vereinzelung, obsessiver, doppelbödiger Beziehungen. Es geht viel um Scheinheiligkeit von Gemeinschaften oder der Gesellschaft im Allgemeinen. Und in diesem Fall, Sie werden es am Titel erkannt haben, geht es um die Ambivalenzen und ja auch Schrecken einer ganz bestimmten Gemeinschaft, die nicht nur eine lange literarische Tradition hat, die gesellschaftlich-moralische Institution der Familie. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, musste ich an einen anderen Roman anfangen denken, und zwar Jaimito von Doderas Ein Mord, den jeder begeht. Dieses Buch beginnt mit dem Satz: Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will. Und ich würde sagen, davon erzählt die Familie. Sie erzählt, was in diesem Eimer war und wie das, was darin war, an unterschiedlichen Menschen herabrinnt und wie unterschiedlich es sich auch auswirkt im Laufe des Lebens. Es ist ein Buch, auch in seiner Form, würde ich sagen, einmalig, darüber, wie Kindheit und Familie, familiäre Beziehungen ein Leben prägen, dieses Leben auch formen, wie Erwartungen entstehen, an denen man sein Verhalten misst und meint, messen zu müssen. Es ist ein Roman über Macht, es ist ein Roman über ernste Versteckspiele, würde ich sagen, über eine bleibende Scham und die kleinen Verbrechen der Erziehung, kann man sagen. Lo siento mucho que ahora tú no sabes lo que estoy diciendo. No, pero no sé si estoy de acuerdo. Pues
cité una frase al inicio de una novela de Jaimito Fondorer, no sé si ubicas. Eso lo he entendido, este autor, okay, sí. Okay. Y creo que el inicio tiene mucho que ver con tu novela. Es que, bueno, tengo aquí una traducción, creo. Te puedo decir la frase, ¿ok? A todos nos pone la infancia sobre la cabeza como un cubo. Solo más tarde nos damos cuenta de que lo que tenía, pero corre por nuestros cuerpos durante toda la vida lo que estaba dentro, por mucho que uno cambie de ropa o de disfraz. ¿Sí? Y no sé, yo tenía la impresión de que tu novela habla de esto, pero al inicio quería preguntarte otra cosa. Quería preguntarte por el título, que es La familia. ¿Es un poco genérico o es la novela absoluta sobre la familia? ¿O cómo te vino la idea de dar este título a la novela? Bueno, yo creo que la próxima vez voy a titular un libro con un título muy largo y muy, ¿saben? Porque genera menos preguntas que el título simple, ¿no? Con Un amor me pasaba igual, me preguntaban mucho. Bueno, se ha interpretado de muchas maneras. Hay quien de alguna manera lo leía como si fuera un libro sobre la institución familiar en conjunto, pero no fue mi intención, eso para nada. La familia es una familia muy concreta, con unas particularidades determinadas que es la historia que cuento aquí. Luego, evidentemente, supongo que se pueden hacer lecturas más generales y probablemente al tratarse de las relaciones entre padres e hijos, y este tema de la infancia es muy importante, pues también resuene de manera general en otro tipo de familia. A día de hoy empiezo a pensar que el libro no va sobre la familia siquiera. O sea, extrayendo el tema, porque yo nunca escribo a partir de temas. Sí. No escribo a partir de una abstracción, sino de historias concretas, y de ahí luego me doy cuenta de más adelante qué es lo que yo trataba de entender. Y empiezo a pensar que es más que nada sobre los mecanismos de autoridad y de manipulación cuando existe entre medias vínculos emocionales, que son los que ocurren entre la familia, ¿no? y fundamentalmente entre los padres y los hijos. Pero este análisis de estos mecanismos de manipulación y en este caso también maltrato psicológico, se podrían, por ejemplo, trasladar a lo que ocurre dentro de una secta, ¿no? Sí. O lo que podría ocurrir dentro en un sistema político distópico que a lo mejor no tenemos tan lejos, ¿no? Bueno, no sé, estoy un poco exagerando, ¿no? Es una historia sobre una familia, sí. Pero bueno, de algún modo lo que no es, o por lo menos para yo no era mi intención, es un tratado sobre la familia como en tanto organización social básica. Pero como todos tenemos una familia de una u otra manera, pero bueno, no voy a preguntarte sobre los elementos autobiográficos, pero dijiste al respecto, creo, una frase muy linda. Dijiste, en esta novela soy todos los niños. Cuéntanos quizás un poco de estos niños de la familia de la novela. Bueno, para quien no sepa la historia, básicamente tengo que decir que hay 4 niños. De hecho hay 2 niñas y 2 niños. Una de las niñas es adoptada, pero realmente es una sobrina, es decir, hay un vínculo genético. Aunque esto es importante, el hecho de que sea adoptada significa que ya conoce el mundo fuera de esa casa, y los otros 3 no, los otros 3 han nacido ahí, y como suele ocurrir, de la extrañeza nos damos cuenta por comparación. Mientras no se puede comparar, no nos damos cuenta de lo raro que puede ser la situación en la que viven, ¿no? Entonces, estos 4 niños, a pesar de tener el mismo entorno y criarse bajo las mismas normas, son diferentes. Hay algo que los une a todo ello, que yo lo resumiría quizá en el miedo. Hay miedo ahí. En el más pequeño, quizá no tanto, pero de alguna manera también hay una reacción.
Pero luego son diferentes. Y esto era importante para mí también, porque en la vida real ocurre así. Los hermanos, si tenéis hermanos o hermanas, viniendo del mismo contexto, somos muy diferentes. O sea, somos diferentes y en algunos casos somos muy diferentes. Y creo que es importante resaltar que tenemos algo que nos individualiza y algo que nos determina socialmente, y que las dos cosas van mezcladas. Entonces, yo, la situación que retrato en el libro, la vivía en mi memoria también, por cosas, efectivamente no vamos a hablar del autobiográfico, pero sí que en casi todo lo que escribo hay elementos que están muy cercanos a mi vida. Recordaba a la niña que yo había sido en distintas situaciones, cómo yo había reaccionado ante distintas cosas. Y yo me di cuenta de que de alguna manera todos los niños tienen algo de mí. Hay una en este caso, que es más yo, pero no voy a decir quién, porque da igual, pero todos los demás tienen algo de mí. Al final también es verdad que los personajes tienen que tener algo de quien los escribe. Y creo que, bueno, lo que dijiste sobre las distintas perspectivas también hacía, digamos, hablaremos del padre como el centro del control y también centro del miedo más adelante, pero creo que lo que a mí me llamó la atención es la forma de la novela, que va un poco en contra, digamos, la tradición de la novela familiar épica, que cuenta la vida de 3 generaciones, desde el inicio hasta la muerte y no sé qué, sino más bien es una novela en relatos que cuenta tú dijiste, creo, es como un álbum de familia con ciertas imágenes o viñetas o miniaturas, escenas desde distintas perspectivas, también en distintas épocas de la vida de estos niños. No es cronológico, hay saltos de tiempo, cubres varias décadas, hasta, digamos, la adultez de los chicos, también hasta después de la muerte de la madre. ¿Estaba claro esa forma desde el inicio de la escritura? ¿Y por qué, digamos, decidiste para esa forma? Sí, estaba claro, porque al final la forma tiene... O sea, cada historia tiene que ser contada de una forma diferente. Y en este caso, bueno, por ejemplo, las 2 novelas previas que están traducidas aquí, Un amor y Cara de pan, son historias que están contadas de manera cronológica y que ocupan, de hecho, un corto espacio de tiempo. Aunque luego es verdad que resuenan hacia atrás, ¿no? El pasado se va situando, pero bueno, en ese sentido son más clásicas. Esta es una novela más arriesgada formalmente, pero yo creo que en realidad es muy sencilla de leer, porque se lee efectivamente un poco como un libro de cuentos y como estampas familiares. En algunos momentos los niños son muy pequeños, en otros son un poquito mayores, en otros los vemos de adultos, en otros no vemos a los niños, vemos a unos vecinos que están hablando de esa familia, y así se va montando esa especie de puzzle. Y esto es porque yo sentía que una historia de una familia, al menos yo no era capaz, ni me interesaba tampoco, de contarla de esta forma clásica de la saga familiar, que sería, digamos, visualmente para que se vea la del árbol genealógico, donde se ve todo, bueno, de dónde surge, cómo se va ramificando, quién es quién, dónde nace, cuándo y cuándo muere, ¿no? Y se va poniendo todo para que lo veamos de una única vez, ese todo. En el caso de esta novela tiene más de álbum de fotos, el típico álbum de fotos que hay en casa, que bueno, que son momentos escogidos, significativos, pero hay un montón de cosas que no están en los álbumes de fotos, ¿no? Y las familias también tienen esas cosas que no están en los álbumes. Entonces, eso era importante, sí. Reflejar esa estructura en la que también hay mucho silencio. Eso sí, quizás, bueno, te hago una pregunta y después leemos quizás el inicio de la novela, porque creo que hay algo como una pequeña poética de la novela ahí. ¿Tenías más estampas de esa vida familiar que borraste en cierto momento? ¿O cómo era? Sí, terminadas. Si algún día te interesa por curiosidad, tengo ¿Sí? dos Okay. más
Sí, que me siempre se interesaría pueden mucho. publicar como cuentos aparte y tal, pero yo creo, Ok. yo soy una escritora que tiendo bastante a la síntesis. Creo que quitando esas dos estampas que están bien, el libro funcionaba mejor. Y siempre intento no ser pesada. Porque el libro realmente podría ser infinito. Claro, Podría por ser eso. infinito, es decir, de hecho lo pensé, Sí, digo, sí. como esto vaya bien, hago la familia 2. ¿Qué pasó con Aquilino? ¿Qué pasó con Rosa? ¿De dónde salió? No, se podría Sí, hacer sí, sí, realmente, ¿no? sí. Pero bueno, en este caso el libro era así. Te haré otra pregunta sobre estas perspectivas cuando hablamos de padre, pero quizás ahora leemos el primer fragmento, Vale. que sería el inicio. El inicio. Yo quiero hacer Sí, una dale, pequeña por introducción favor. a este fragmento. Me gusta mucho, hablábamos el otro día en Múnich de esto, que la imagen de cubierta, tanto de la edición española como la de aquí, la alemana, se hayan escogido elementos visuales que hacen referencia al espacio. Es decir, llamándose el título, llamándose el libro La familia, pues se podría haber puesto una imagen de una familia. Sin embargo, el espacio es determinante, ¿no? Y hasta tal punto que se abre describiendo cómo es ese espacio. Y ese capítulo inicial, que tiene un estilo totalmente distinto, un poco lírico, bastante inusual en mi escritura, está sin embargo contado como si fuera un sueño, porque muchas veces yo soy de la opinión de que que cuando soñamos, a través de los sueños, recordamos y vemos cosas que nuestra conciencia ha anulado, ¿no? Entonces, el fragmento empieza diciendo esto, hay que mirar las cosas desde el ojo del sueño, algo onírico, para entender un poco las reglas de esa casa. Es un poco abstracto, pero yo creo que funciona como una especie de manual de instrucciones de cómo hay que leer este libro. Y hubo un momento en que pensé quitar eso, porque digo, es como inicio, alguien puede decir tú qué es, no entiendo nada, ¿no? Entonces quizá... Es breve. Sí, es muy breve. Eso digo, que si no os gusta, que... Yo creo que es interesante el leer esto al final. Quizá tendría que haber sido un epílogo, pero funciona también como Sí. pórtico de entrada a Sí. la casa piso. Hablaremos también de este Bueno, factor espacial. Lo leo. Todo esto ha sido sí. una excusatio non petita, por si alguien dice esto que es. Pero leeremos el inicio, la casa y también el inicio del primer capítulo. ¿Seguido? Sí. Vale. Sí. Vale. El fragmento que digo onírico se titula La casa. Mírala desde el ojo del sueño. El pasillo como centro geográfico y frontera. Estancias a los lados. Recórrelo sin ser vista, de una punta a otra, o cruza de una habitación a la de enfrente mediante un salto limpio. Arriésgate a entrar. Quizá ya hay alguien dentro, no lo sabes. En caso de que sí, calla, recula. En caso contrario, no eches el cerrojo. No hay cerrojo. Mírala bien antes de despertar. Los puntos ciegos y las madrigueras. Palabras que significan justo lo contrario de lo que aparentan, tramposillas. El peine que traza la ordenada raya en medio y el revoltijo de pelos debajo del colchón. La puerta del armario que no cierra del todo. La rendija que queda. Los ojos que espían. No dejes de mirar ahora que la tienes ante ti, ardiendo tras los párpados. Calcula cuántos pasos hay entre una esquina y su opuesta. Hazlo con precisión, es importante. Capta las diferencias entre el clic del pomo al cerrarse y el clic al abrirse. Identifica el ronroneo del teléfono justo antes del primer timbrazo. Ajusta el volumen de tu voz en la respuesta. Modula con cuidado el fingimiento. Mira cómo entra la luz por el cristal y colorea la madera de pino de los muebles. Mira cómo rebota y se lanza hacia la pared de gotelé. Destella en el espejo del santuario matrimonial, se fragmenta y vuelve a escapar por el balcón, rauda y osada. Mírala derramándose sobre los geranios, húmeda y fresca, hacia la calle prohibida, las aceras con barro, los perros callejeros y la cerveza fría que hay que beber fuera, nunca dentro. Mira con atención, pero no digas nada. Solo mira y aprende. Gracias. Voy a decir algo antes de leer la traducción de Peter, porque ahí teníamos el primer problema de la traducción, cómo traducir la casa, si es das Haus o die Wohnung.
Bueno, tenemos una casa en la cubierta del libro, pero decidimos al final de ir con Die Wohnung, porque es un piso. Sí. Die Wohnung. Schau sie durch das Traumauge an. Der Flur als geografisches Zentrum, als Grenze. Zu beiden Seiten Zimmer. Gehe ihn entlang, von einem Ende zum anderen, ohne gesehen zu werden. Oder überquere ihn, von einem Zimmer zum gegenüberliegenden, ein sauberer Sprung genügt. Trau dich einzutreten. Vielleicht ist schon jemand dort, du weißt es nicht. Falls ja, sei still, zieh dich zurück. Falls nein, schließ nicht ab. Es gibt keinen Schlüssel. Schau sie dir gut an, bevor du aufwachst. Die blinden Flecken und die Schlupfwinkel. Wörter, die genau das Gegenteil dessen bedeuten, was sie vorgeben. Kleine Schwindler. Der Kamm, der einen ordentlichen Mittelscheitel zieht und das Haarknäuel unter der Matratze. Die Schranktür, die nicht richtig schließt. Der Spalt, der offen bleibt. Die Augen, die spähen. Hör nicht auf hinzuschauen, jetzt, wo du sie vor dir hast, wo sie dir hinter den Lidern brennt. Berechne, wie viele Schritte es von einer Ecke bis zur gegenüberliegenden sind. Sei genau, das ist wichtig. Achte auf den Unterschied zwischen dem Klicken, mit dem die Tür zu, und dem Klicken, mit dem sie aufgeht. Erkenne das Brummen des Telefons unmittelbar vor dem ersten Klingeln. Passe die Lautstärke deiner Stimme bei deiner Antwort an. Wandle sie beim Verstellen sorgfältig ab. Schau, wie das Licht durch die Fensterscheibe fällt und das Kiefernholz der Möbel rötlich färbt. Schau, wie es abprallt und sich auf die Strukturfarbe an der Wand stürzt, im Spiegel des Ehetempels aufblitzt, wie es zerfällt und wieder auf dem Balkon entwischt, verwegen, geschwind. Schau, wie es sich feucht und frisch über die Geranien ergießt, hin zur verbotenen Straße, zum Gehweg voller Dreck, den streunenden Hunden und dem kühlen Bier, das man draußen trinken muss, niemals hier drin. Schau aufmerksam hin, aber sag nichts. Schau bloß hin und lerne. Quizás hablamos ahora sobre este fragmento y después leemos el... Vale. Como dije, me parece que hay una pequeña poética aquí. Ese pasillo oscuro, los cuartos en los cuales uno entra o no, las trayectorias también que el lector puede emprender en el libro. ¿Tú también tenías en mente la posibilidad de poder leer los relatos en otro orden? Ahora que cada uno puede decidir qué camino emprender. Bueno, yo pensé mucho el orden. O sea, el orden en el que están en el libro está muy pensado porque creo que favorece el entendimiento de la novela. Pero probablemente podrían hacerse algunos cambios y seguiría entendiéndose. La imagen de las habitaciones es curiosa porque también, igual que he dicho del álbum familiar, también podríamos sentir que cada vez entramos en una de las habitaciones. En un momento vamos a ver más la perspectiva de alguno de los hijos, en otro vamos a ver la de la madre, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que el libro, sobre todo respecto al padre, va ganando una complejidad psicológica del personaje. El fragmento que vamos a leer a continuación es el comienzo del libro y vemos a un padre autoritario y manipulador, pero que parece, o podría sonar así al principio, otra excusatio non petita esto quizás, pero podría sonar un poco como caricaturesco. Sí. Pero a medida que seguimos leyendo y que se van aportando otras perspectivas, vemos que ese personaje tiene más capas, ¿eh? Es algo más que un señor autoritario. Es un señor acomplejado, es un señor, bueno, no sé, más cosas. Con un secreto. Es un señor con un secreto, un señor sufriente. Sí. Y además creo que aparecen aquí varios motivos del libro. Digamos, la obligación a la precisión, que veremos también quizás en este fragmento, pero sobre todo creo esa idea del orden y del caos invisible. Me gustó tanto eso del no sé cómo es en español, ¿puedo? En el original.
digamos esto del el peine que traza la ordenada raya en medio y el revoltijo de pelos debajo del colchón. Sí, claro. Y Que creo todo orden cuando es desmesurado y obsesivo sí, esconde un desorden por debajo claro. de lo Sí. visible. Bueno, leemos el segundo fragmento. Vale, este se titula, ya vaya a ver el cambio de tono, ya mucho más Sí. narrativo, más de mi estilo habitual. Sí. En esta familia no hay secretos. En esta familia no hay secretos, dijo padre. Agitaba en la mano el cuaderno de Martina, un cuaderno con cerradura que ella había comprado a escondidas días atrás, con las cubiertas rosas y un estampado de pájaros con las alas abiertas o cerradas según su lugar en la composición. Martina ocultaba la llave del candado. Ni bajo tortura se la doy, pensó. Que yo sepa, nadie te ha prohibido escribir un diario, ni a ti ni a tus hermanos, dijo padre. Es más, nos parece muy bien que os expreséis sin cortapisas. Es un valioso ejercicio personal. Así que no lo entiendo. ¿De dónde nace esa desconfianza? ¿De verdad crees, Martina, que tu madre o yo vamos a leer tu diario sin permiso? Martina negó primero con la cabeza y luego, con llamativa falta de sincronía, habló. No. Entonces, ¿a qué tanto misterio? Un diario secreto, si hasta la misma idea de la cerradura resulta ofensiva. Torció el gesto para mostrar su dolor. Pero, papá, el cuaderno venía con el candado, no se lo puse yo. A mí lo que me gustó fue el dibujo de los pájaros, por eso lo compré, no por el candado. ¿Por el dibujo? Por los... Bueno, son palomas, ¿no? Palomas de colores. ¿Golondrinas? Padre sonrió. Una sonrisa tenue, introspectiva, que marcaba un cambio. Martina supo lo que pasaría a continuación. Se pondría a caminar a un lado y otro, suavizaría el tono de sus palabras, el enfado dando paso al impulso de la comprensión, la conciliación, etc., y acabaría acercándose a ella, dándole incluso una amorosa palmadita en la cabeza, como así hizo. Se contradecía, dijo. Ella misma se contradecía al darle tan poca importancia al candado y, sin embargo, usarlo. Porque debía de ser incómodo abrir y cerrar el diario cada vez que escribiera en él, con esa diminuta llavecilla. Acercó el cuaderno a los ojos, frunció las cejas. «Qué pequeño agujero», dijo como para sí. Por no hablar, claro, de que guardaba el diario debajo del colchón. ¿Cómo podía justificar eso? Martina, Martina, ¿cuándo terminarás de fiarte de nosotros? Algún día tendrás que aceptar que ha empezado una etapa nueva en tu vida, una etapa mejor, sin oscuridad, sin miedo. Gracias a las ventajas de esta nueva vida, a la que dedicó tan bonitas palabras, padre olvidó pedirle la llave, pero le pidió que no la usara más. Por favor. La próxima vez que escribiera en su diario, dijo, podía dejarlo sin cerrar donde le vinieran ganas. Por ejemplo, en la mesa del comedor o sobre la encimera de la cocina, al alcance de cualquiera. Te aseguro que nadie lo leerá. Hizo una pausa, se acarició reflexivamente el mentón. Aunque debería recordar algo. Una cosa es el deseo de mantener a salvo la intimidad, lo que es muy comprensible, y otra es que nos andemos con secretos. Los secretos nunca son buenos. Al revés, son nocivos, se usan para tapar asuntos feos. ¿Por qué si no son secretos? Es mejor no tener nada que ocultar, ir con la cabeza bien alta y no esconderse. Pero si yo no me escondo. Me alegro, porque, si te soy sincero, a mí me encantaría leer lo que escribes. Levantó la palma, hizo una pausa. Siempre y cuando tú quieras, sin presiones, lo que te apetezca enseñarme. Sea lo que sea, no voy a juzgarte. Sé que vienes de un lugar difícil, pero ese pasado ya quedó atrás. Las cosas han cambiado, Martinita. A ver cuándo lo entiendes. Martinita. Nadie la llamaba nunca así, salvo padre, en situaciones como esa, y a veces el pequeño Aquilino, pero irónicamente solo para hacerla rabiar. In dieser Familie gibt es keine Geheimnisse. In dieser Familie gibt es keine Geheimnisse, sagte Vater. Er wedelte mit Martinas Notizbuch, einem Notizbuch mit Schloss, das sie vor ein paar Tagen heimlich gekauft hatte. Es hatte einen rosa Umschlag und war mit einem Vogelmuster bedruckt. Die Tiere hatten die Flügel abwechselnd ausgebreitet oder angelegt. Den Schlüssel hatte Martina versteckt. Selbst wenn er mich foltert, er bekommt ihn nicht, sagte sie sich. Soweit ich weiß, hat dir niemand verboten, ein Tagebuch zu schreiben. Weder dir noch deinen Geschwistern, sagte Vater. Im Gegenteil, wir finden es sehr gut, wenn ihr euch ungehemmt ausdrückt. Das ist eine wertvolle Übung für die Charakterbildung. Darum verstehe ich es nicht recht. Woher dieses Misstrauen? Glaubst du wirklich, Martina,
Deine Mutter oder ich würden ohne deine Erlaubnis dein Tagebuch lesen? Martina schüttelte den Kopf und sagte erst danach mit auffälliger Ungleichzeitigkeit: Nein. Und was soll dann die Geheimnistuerei? Ein geheimes Tagebuch. Schon allein die Idee hinter diesem Schloss ist beleidigend. Er verzog das Gesicht, um seinen Kummer zu zeigen. Aber Papa, das Schloss war doch mit dabei. Ich habe es nicht extra dazu gekauft. Mir hat das Vogelmuster gefallen. Deshalb habe ich das Notizbuch genommen, nicht wegen dem Schloss. Wegen des Musters. Wegen den... Es sind doch Tauben, oder? Bunte Tauben. Oder Schwalben? Vater lächelte. Ein mild sinnendes Lächeln, das eine Veränderung anzeigte. Martina wusste, was nun folgen würde. Er würde anfangen, hin und her zu gehen, sein Tonfall würde sanfter werden. Der Ärger würde dem Drang weichen, Verständnis zu zeigen, versöhnlich zu sein und so weiter. Und irgendwann würde er auf sie zukommen, vielleicht sogar liebevoll ihren Kopf tätscheln. Und so geschah es auch. Sie widerspreche sich, sagte er. Sie widerspreche sich, wenn sie dem Schloss so wenig Bedeutung beimesse und es trotzdem benutze. Denn es müsse doch sicherlich ziemlich lästig sein, es jedes Mal auf und wieder zuzuschließen, wenn sie etwas hineinschreiben wolle. Noch dazu mit einem so winzigen Schlüssel. Er führte das Notizbuch an seine Augen, runzelte die Stirn. Was für ein kleines Loch, sagte er wie zu sich selbst. Um erst gar nicht davon zu reden, dass sie das Tagebuch unter der Matratze aufbewahre. Wie erkläre sie das? Martina, Martina, wann wirst du uns endlich vertrauen? Irgendwann wirst du akzeptieren müssen, dass eine neue Phase deines Lebens begonnen hat. Eine bessere Zeit. Ohne Dunkelheit. Ohne Angst. Den Vorteilen dieses neuen Lebens, dem er so schöne Worte widmete, war es zu verdanken, dass Vater davon abkam, sie um den Schlüssel zu bitten. Aber er bat sie, ihn nicht mehr zu benutzen. Bitte nicht. Wenn sie das nächste Mal wieder etwas in ihr Tagebuch geschrieben habe, könne sie es unverschlossen liegen lassen, wo immer sie wolle. Auf dem Esstisch zum Beispiel oder in der Küche, auf der Anrichte. Für alle zugänglich. Niemand wird es lesen. Das verspreche ich dir. Er machte eine Pause, strich sich nachdenklich übers Kinn. Eines aber solltest du bedenken. Der Wunsch, manche Dinge für sich zu behalten, ist das eine. Das ist nur zu verständlich. Aber Heimlichtuerei ist etwas ganz anderes. Geheimnisse sind nie gut. Im Gegenteil. Sie schaden uns. Sie sind bloß dazu da, hässliche Dinge zu verbergen. Warum wären sie sonst geheim? Lieber hat man nichts zu verbergen. Man geht erhobenen Hauptes durchs Leben und muss sich nicht verstecken. Aber ich verstecke mich doch gar nicht. Schön. Denn ehrlich gesagt, ich würde sehr gerne lesen, was du schreibst. Er hob eine Hand, machte eine Pause. Natürlich nur, wenn du willst, nicht wahr? Fühl dich da ganz frei. Alles, was du mir zeigen möchtest, was auch immer. Ich werde bestimmt nicht über dich urteilen. Ich weiß, du kommst aus einer schwierigen Umgebung, aber diese Vergangenheit liegt nun hinter dir. Die Dinge haben sich geändert, Martinita. Mal sehen, wann du das endlich begreifst. Martinita. Niemand nannte sie so. Nur Vater, in Situationen wie dieser und manchmal der kleine Aquilino, der aber bloß ironisch, um sie zu ärgern. Pues es la primera vez que nos encontramos con este padre, que solo lleva el nombre padre, quizá también por qué, solo padre. Y este padre, que como ya dije, es el centro de poder, de control, es el que, digamos, organiza el miedo ahí en esta familia. Pero a la vez es un tipo quizás un poco contradictorio, porque tiene ideas progresistas, es un admirador de Gandhi, tiene ideales sociales, digamos, buenos, que en esa familia se convierten en su contrario, en un terrorismo suave, diría también un terrorismo bien intencionado. Y también para mí era raro que es un tipo que tiene muchas ideas con respecto a la sociedad, al mundo exterior, pero que no quiere que la familia salga de este mundo interior, de este espacio
¿Cómo pasa esto? ¿Y por qué también es el único que no tiene perspectiva propia en estos relatos, quizás? Bueno, eso son preguntas mayores. A ver, yo de alguna manera tenía claro, tengo claro de hecho, que el autoritarismo se puede disfrazar de muchas maneras, ¿no? No tiene por qué ser de la manera clásica, violenta, ¿no? O por ejemplo, como estamos hablando aquí de una familia de los años 80 más o menos, cuando los niños son pequeños, pues que fuera una familia con un sustrato católico, represor, etcétera, que puede ser de otra manera. Y es que además esto lo conocemos todos, gente que efectivamente, pues por ejemplo, defiende el pacifismo gritando mucho, ¿no? Y al final a este hombre lo que le pasa es que tiene un ansia de perfección, una ansia mesiánica de demostrar una excelencia moral que hace que exija a los que le rodean esta excelencia que no cumplen. Es decir, sus hijos, su mujer, nunca van a estar a la altura de aquella pureza moral que él demanda en un montón de aspectos, ¿no? Controla cómo hablan, controla cómo se comportan, qué tipo de ideas tienen que tener sobre la sociedad, sobre la cultura. Él quiere que sean perfectos según su criterio, pero en realidad su imperio de terror tiene un poco... La imagen en el libro en español es alegórica en este sentido, una casita de cartón que tiene remos, es decir, vamos a ver que en cuanto se echa el agua esto no puede durar mucho. El régimen funciona, como he dicho antes, hasta que mientras no hay un elemento de comparación. Cuando los niños crecen y se dan cuenta de que ese mundo en el que están no es lo normal, este hombre, su imperio se empieza a resquebrajar, ¿no? Y esto lo vamos a ver también en el libro, no adelanto nada. Lo que sí para mí es significativo es ver cómo mientras los niños muy pequeños están recibiendo ese tipo de educación severa que dice que el castigo no se manifiesta tanto en la manera clásica de, bueno, no te dejo que salgas a la calle o no te compro tal juguete, sino se manifiesta de manera, te retiro el cariño, tú eres una persona que me decepciona, ¿no? Tú eres una persona cuya manera de pensar, cuyos deseos desprecio. Hay un momento que es curioso cuando van a recibir regalos, tienen que pedir regalos, que llega un tío, y ellos no se atreven a pedir los juguetes que quieren. O sea, ni siquiera se arriesgan a pedir algo y que el padre diga esto es una basura, esto es lo peor, consumismo, capitalismo. Simplemente piden lo que el padre cree que va a aceptar y piden un libro de dibujo y un tal, ¿no? Eso da mucho miedo, pero lo que sí que vemos es que estos niños cuando crecen y se hacen adultos están de alguna manera temerosos de mostrarse tal como son. Han desarrollado digamos, una inseguridad y un miedo a decepcionar a los demás, ¿no? Y esto es una cosa que se queda para siempre. Y además, digamos, no entienden, digamos, las reglas sociales fuera de este piso, ¿no? Claro, quizás con la excepción de Aki, pero... Sí, y a ellos tampoco lo entienden, porque hay un momento en que el hijo mayor, que es bastante tímido y muy sensible, y sin embargo un día se atreve a sincerarse con una amiga de las cosas que han pasado y le cuenta que en un momento dado el padre lo estuvo toda la noche dándole un sermón sobre un tema. Y entonces ella dice, bueno, ¿y por qué no os levantaste y os fuisteis? O sea, quiero decir, claro, entonces él dice, no lo entiende, porque cuando se llega a esa situación ya han pasado muchos años en los que un niño ha ido creciendo y ha aprendido que se tiene que callar. Entonces, claro, el que no te entiendas desde fuera, el tú no entender a los de fuera, esa incomunicación también está presente aquí, ¿no? ¿Y por qué decidiste de no darle un relato en el cual él es el centro, digamos, o el que cuenta o desde su perspectiva? Bueno, digamos que aparece un poco al final. Vemos, como he dicho, el personaje del padre se va haciendo más complejo a medida de la aportación de los demás y yo quería trazar
un retrato que tuviera, lo he dicho antes, muchas capas, no quería hacer algo simple, pero no podía contarlo desde su lugar porque me resultaba extremadamente complicado hacerlo. O sea, yo de alguna manera entiendo, y no son víctimas perfectas, entiendo a la madre que no protege a sus hijos. Y que incluso colabora muchas veces en este, digamos, régimen de terror, ¿no? Entiendo a cada uno de los hijos, como lo he dicho antes, con sus reacciones. A él no es que él no lo entienda, se insinúa desde que viene de un lugar, lo comprendo humanamente, no lo juzgo, pero no era capaz de darle desde ese punto de vista voz, ¿no? Yo casi siempre me baso cuando escribo en gente real, que existe, ¿no? Algunos personajes tienen mezclados de varias personas, bueno, esto creo que lo hacemos todos los escritores, ¿no? Y en algunos casos, pues como pasa en la vida, con las personas reales te identificas y en otros casos pues te resulta más complicado de entenderlo, ¿no? Creo que esa sería la explicación, ¿no? Pero no lo veo en sí como un fallo Vamos, no lo has preguntado como un fallo, evidentemente. No. Sino como una tenía decisión otra idea, lógica. digamos, porque para mí no necesita, digamos, O quizá esa perspectiva, porque es más o menos el centro, está Claro. presente en cada uno Sí. de esa familia. Irradia, él es el que irradia todo lo que ocurre. Eso, y también, digamos, controla, digamos, la imagen de la familia fuera de esa familia. Sí. Por eso me gustó tanto este relato que cuenta la vecina, que es amiga del hijo, y ahí hay una escena cuando habla con su madre y, digamos, la madre admira a este padre. Pues la vecina admira a este padre, pero la chica sabe que él le odia. Sí. Y digamos, esta conversación me recordó mucho varias conversaciones que tenía mi abuela y mi madre siempre, hablando de ciertas familias y sobre todo de los hombres de esta familia. Y el diálogo era siempre así. Mi abuela dijo, este pobre hombre, vivir con esa mujer no es nada fácil. Y mi mamá siempre contestó, pero qué pobre mujer, vivir con este hombre, que es tan difícil este hombre, no sabes las cosas que pasan ahí. Y me gustó mucho como también eso, digamos, se suma a la complejidad del libro, de que la perspectiva hacia esta familia desde fuera es completamente distinta. Porque ahí es su imagen de la familia, es casi intacta, claro, a veces, ¿no? Claro. Sí, esto además pasa muy frecuentemente, ¿no? Hay gente que tiene una imagen pública excelente y luego, claro, hay que conocer y convivir con estas personas. Este hombre le ayuda a la bolsa de la compra y siempre saluda, incluso le presta un libro a esta vecina cuando era más joven, pero en el fondo la desprecia tanto, le parece lo peor. Pero de hecho es que él actúa con ella cuando le presta el libro. Le presta el libro para paternalista, que se eduque. claro, para que se eduque, y ella lo entiende como una cosa normal. Mira qué hombre más agradable. La hija, que conoce por generación, es amiga del niño mayor, tiene otra perspectiva de las cosas. La verdad que lo de las perspectivas, el libro es poliédrico en ese sentido, porque se necesita, la historia lo precisa, ¿no? Como hay que ir completando según el lugar desde donde se ve todo, ¿no? Quizás, no sé cuánto tiempo nos queda, pero quería hablar un poco del lenguaje. Ya dijiste que el lenguaje también es un medio de control para él. Él odia, controla el lenguaje de la familia, de la madre, también de los demás. Es casi una lucha permanente para él. Caza errores en periódicos, en revistas, no sé. Claro, para un editor, un retrato quizás un poco difícil. Y odia las frases hechas, pero a la vez sus frases se conviertan
en frases hechas en esa familia. Y yo tenía la sensación de que el lenguaje de alguna manera se le escapa. Siempre hay algo como algo incontrolable, revoltijo de pelos, digamos. También es una forma de evasión, sobre todo para aquí, el más chico. Y yo tenía la impresión de que pasa algo similar con tu lenguaje en la novela, de que, digamos, hay este manejo muy controlado, la gran precisión, ese oído casi absoluto de cómo hablan la gente, de cómo habla la gente entre sí. Pero comparada con otras novelas, yo vi algo más directo, más juguetón y también más humorístico. No sé bien formular una pregunta acerca de esa observación, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Tenías la impresión de una diferencia en el proceso de escritura respecto al trabajo con el lenguaje en las novelas anteriores? Sí, yo creo que aquí hay un trabajo de lenguaje, si no más complejo, desde luego diferente, ¿no? Y que genera esos efectos también cómicos, ¿no? Es que los niños tienen un papel central. Entonces, los niños dicen, claro, el padre utiliza un lenguaje, o él quiere usar un lenguaje distinguido, ¿no? Que lo haga mejor que el resto y desprecia a quien no habla como él, a quien habla con el lenguaje de la calle, por ejemplo, como el tío Oscar que aparece de visita. El humor se produce muchas veces en la vida real también cuando cada persona habla en un lenguaje distinto. Esto ocurre también en mi último libro, en Oposición, el lenguaje burocrático frente al lenguaje de la calle. Es que de por sí esa oposición resulta graciosa. Entonces tú ves a los niños entendiendo las cosas que le dice el padre a su modo, porque no terminan muchas veces de entender lo que le está diciendo, intentando hablar como el padre quiere que hablen, pero sin usar las palabras. Hay un momento dado que en esta misma historia de Martínez al diario le dice, bueno, no te vengas con artimañas. Habéis visto que el padre tiene un lenguaje como un poquito... Y la niña dice, no, son artiñañas, ¿no? Y va diciendo... O sea, son palabras... Y al final esto genera esos efectos cómicos también, ¿no? Y igual creo que el libro lo demandaba, ¿no? Hay momentos que a pesar de que la historia sea bastante dura, me reía también, ¿no? Escribiéndolo, porque yo cada vez me doy más cuenta también que la vida es una tragicomedia. Y la comedia se produce precisamente con la oposición. Sí. Cuando el tío Oscar aparece en el capítulo que se titula de esa manera, el tío Oscar, es uno de los capítulos más cómicos, porque sí. Es un hermano de la madre, que es un comercial, que bueno, de vez en cuando visita la casa, y es un hombre pues muy de la calle, con su manera de entender las cosas, muy... Y entonces, claro, el padre allí, como, bueno, este hombre llega y se lo va... Y me también va a desbaratar. Él es algo como incontrolable, claro. excediendo sí, un poco. Sí, le gusta un poquito casi provocar en ese sentido, ¿no? Y ahí se produce unos choques tremendos también, diría, de dos masculinidades diferentes. Sí, pero digamos que otra isla del reír, se diría, Lachinsel, sería en alemán, Comic Relief, es el personaje de Aki, el más chico, que a mí me parece un poco donde se suelta también el control del padre, o que no sé cómo decirlo, pero que él está más distanciado un poco de este centro de poder magnético del padre. Y me parece un personaje fantástico, y quizás leemos dos de los fragmentos de Aki, y después hablamos quizás un poco de cómo surgió este personaje. De este personaje, vale. Leo entonces Gambi, ¿no? Con Gambi veremos otro problema de traducción, pero ya llegamos a esto. De todos los hermanos, el único consentido del humor era Aquilino, el pequeño. Desvergonzado y audaz, Aki no era fácil de derrotar. Por naturaleza optimista, tendía a observar la realidad con distancia. Comprendía que todo era mucho más trivial e intrascendente de lo que creía el resto de su familia. Muchas veces no entendía a sus hermanos, tan temerosos siempre y agobiados por qué. Tenía un gran talento para el dibujo. Una vez, a los 6 años, hizo una caricatura de un tirón, sin ni siquiera conocer el concepto de caricatura. Era un dibujo de Gandhi, al que le colocó un cuerpo de gamba.
Totalmente reconocible, la calva, las gafas redondeadas de metal y un asomo de sari sobre el hombro de gamba, la caricatura iba acompañada de un rótulo, unas torpes letras garabateadas con rotuladores de colores, Gambi. Se la enseñó a padre satisfecho y él le cruzó la cara de un bofetón. Era una muestra indiscutible de inteligencia, el juego de palabras, la finura del dibujo, la gracia instintiva. Sin embargo, recibió ese castigo. «No te burles de ese hombre», le dijo padre, «no voy a permitirlo». Aki se frotó la mejilla. Bien. A su modo infantil comprendió que padre se había ofendido. No pasaba nada, eso no afectaba a la calidad de su dibujo, ni siquiera le afectaba a él como artista. No se sintió mal más allá del escozor en la piel. Padre nunca pegaba, era evidente que ambos habían traspasado un límite, aunque la frontera de lo permisible no hubiera sido delimitada previamente. Las causas ahora eran lo de menos. Aki contaba con el entendimiento necesario para saber que debía disculparse, y así lo hizo. Pero tras la palabra perdón solo había un gran vacío. A diferencia de sus hermanos, Aki distinguía entre el tamaño de la falta y el del castigo. Sabía que no tenían por qué corresponderse y que de hecho casi nunca se correspondían. Uno podía recibir un castigo muy grande por una falta pequeña o incluso inexistente, y también al revés, no recibir castigo alguno a pesar de haber sido malo o muy malo. Decidió que debía trabajar en esa dirección, la de la supervivencia por compensación. Incapaz del rencor, del deseo de venganza, Aki se centró en caminar por una línea recta, sin perderse en el rodeo de los sentimientos innecesarios. Por esa razón, nadie jamás pudo doblegarlo lo más mínimo. Pues en el caso de la versión alemana no es Gambi, sino Gansi. Sinn für Humor besaß unter den Geschwistern nur Aki, der Kleine. Er war unverschämt und wagemutig und nicht leicht unterzukriegen. Von Natur aus optimistisch neigte er dazu, die Wirklichkeit aus einem gewissen Abstand zu betrachten. Er hatte begriffen, dass alles viel banaler und unbedeutender war, als der Rest seiner Familie glaubte. Oft verstand er seine Geschwister nicht. Sie waren immer so ängstlich und belastet von, ja, wovon eigentlich? Er war ein sehr begabter Zeichner. Mit 6 fertigte er einmal aus dem Stand eine Karikatur an, natürlich ohne zu wissen, was man unter einer Karikatur versteht. Es war ein Bild von Gandhi, aber mit dem Körper einer Gans. Er war auf der Zeichnung eindeutig zu erkennen, der kahle Schädel, die runde Nickelbrille und ein Zipfel seines Sari, der über die Schultern der, nun ja, Gans hing. Darunter stand in krakeligen, bunten Filzstiftbuchstaben Gansi. Stolz zeigte der Vater sein Werk und der verpasste ihm eine Ohrfeige. Das Ganze war ein unbestreitbares Zeugnis seiner Intelligenz. Das Wortspiel, die ausgefeilte Zeichnung, der instinktsichere Witz. Trotzdem wurde er auf diese Weise dafür bestraft. Mach dich bloß nicht über diesen Mann lustig, sagte Vater. Das lasse ich nicht zu. Aki rieb sich die Backe. Na gut. Auf seine kindliche Weise begriff er, dass er Vater beleidigt hatte. Egal. Das berührte weder die Qualität der Zeichnung noch ihn als Künstler. Das einzig Unangenehme an der Sache war seine brennende Wange. Vater schlug die Kinder sonst nie. Offenkundig hatten beide eine Grenze überschritten, auch wenn das Gebiet des Erlaubten vorher nicht bestimmt worden war. Die Gründe? Darauf kam es jetzt am wenigsten an. Aki war schlau genug, um zu begreifen, dass er sich entschuldigen musste, und das tat er. Auf sein »Tut mir leid« folgte allerdings große Leere. Anders als seine Geschwister konnte Aki sehr wohl zwischen der Größe einer Verfehlung und dem Ausmaß der ihr folgenden Strafe unterscheiden. Er wusste, dass sie einander nicht zwangsläufig entsprechen mussten, ja, dass sie einander genau genommen so gut wie nie entsprachen. Es kam vor, dass man für eine kleine oder sogar gar nicht bestehende Verfehlung eine Riesenstrafe empfing und umgekehrt. Man konnte ganz ohne Strafe davonkommen, obwohl man etwas Schlimmes oder sehr Schlimmes getan hatte. Er beschloss, dass er in dieser Richtung weitermachen müsse. Überleben durch Ausgleich. Unfähig zum Groll oder zur Rachsucht konzentrierte Aki sich stets darauf, geradlinig seinen Weg zu verfolgen, ohne sich von unnötigen Gefühlen vom Kurs abbringen zu lassen. Eben deshalb schaffte es kein Mensch, ihm jemals, auch nur im geringsten, seinen Willen aufzuzwingen. ¿Leemos el abogado escolar? No sé. Mejor no. Vale, mejor no.
No, sí, sí, pero no. No, pero sí. Ok. O hablamos un poquitito sobre oposición. Sobre oposición, lo que queda, no sé. Yo quiero decir de Aquilino algo. Dale. Aquilino, yo estaba aquí releyendo y digo, mira qué gracioso. Quizás Aquilino, no leemos más para que el público sí. compre el libro y se No, lea todo Aquilino eso. es muy gracioso. Sí. Hay un momento dado en que se pone a hacer de abogado en el colegio, como su padre es abogado, y dice que ha cobrado unos horarios justos. Hay otra vez que... Pero luego, lo del ave Félix, por ejemplo, él confunde la palabra por su nombre, ¿no? De Aquilino. Pero hay algo también en él, él habla de, lo hemos dicho ahora, lo de evitar los rodeos de los sentimientos innecesarios. Eso también tiene su coste. Quiero decir, Aquilino también ha aprendido a manipular. En el de esto del ave Fénix, por ejemplo, el del ave Félix en ese capítulo, él manipula a sus padres para conseguir lo que quiere, siendo súper chiquitito, es así. Es un niño muy listo, pero de alguna manera esa enseñanza la ha recibido del padre. Ahora bien, lo que le diferencia es el sentido del humor. Claro. Y su capacidad artística, que a mí eso me parece que salva al personaje 100%. Y también, digamos, la capacidad de distanciarse un poco de las reglas de esta casa. Claro, ¿no? De mantener esa frialdad, de entender que las cosas no son así. Sí. Es muy listo, la verdad. Y estoy muy orgullosa no sé de él. ¿Cómo sería el...? Sí, porque hay digamos, distintas formas de evasión a estas reglas. Hay, por ejemplo, Rosa que rompe con estas reglas, pero Aki no rompe con las reglas. Se libera, no sé cómo sería el libro, sobre cumpliendo estas reglas, ¿se puede decir? Diga, cumple demasiado estas reglas. Bueno, consigue cambiar las reglas, consigue que los padres crean que han cambiado ellos las reglas, pero las ha cambiado él. Sí, sí. O sea, en ese sentido. Bueno, quizás para terminar y para que ustedes también puedan hacer algunas preguntas, cuéntanos un poquito de Oposición, tu nueva novela. Bueno, pues nada, Oposición es una novela, se ha publicado ahora va a hacer 3 meses en España y podría decir que es diferente a todo lo demás que he escrito, en cierto modo lo es, y al mismo tiempo tiene un poco, recoge, bueno, algunas de mis inquietudes fundamentales, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con un poco la manera en que nos organizamos socialmente y en un espacio cerrado. Además, siempre me manejo, aquí hablamos de la casa, en Cata de Pan era un pedacito en un parque, en Un amor en un pueblo pequeño. Bueno, pues aquí estamos en el entorno de la oficina, que yo conocí además durante algunos años. Casi siempre hablo de cosas que conozco. Y de un tema que me obsesiona y me aterroriza y me divierte a la vez, tengo que decir, que es la burocracia. El tema del lenguaje, por ejemplo, el contraste del lenguaje, aquí se pone muy de manifiesto. Entonces yo quería contar el sinsentido en el que estamos inmersos. Está ambientada en una administración pública, pero pienso que esto ocurre también en las empresas privadas. Y no es un libro en absoluto que vaya contra el funcionariado, pero sí es un libro que de alguna manera señala algo que no se habla demasiado, que solamente lo habla Milei y tal, y yo no voy por ahí. Que es, bueno, que como seres humanos muchas veces hacemos cosas sin sentido, absurdas, y que se siguen haciendo así, pase el tiempo que pase, a pesar de que se ve que no funcionan, ¿no? Yo ya escribí un pequeño libro sobre esto, un ensayo chiquitito que se llama Silencio Administrativo, pues eso es otro tono, es un tono de denuncia. Y aquí, sin embargo, bueno, de alguna manera me permitís también incluir en esta novela recursos que no había usado antes, pero igual creo que la historia los demandaba. Y hay poemas malísimos, por cierto, pero de palabras dislocadas, hay dibujos, hay un juicio, hay muchísimo juego de palabras. Pido disculpas de antemano. Imposible esa traducir, te lo digo. Ya, casi. Bueno, esto será problema de Peter. Ya. Bueno, esta vez lo he puesto un poquito más complicado. Pero con el humor ocurre una cosa, que es menos, o sea, es más complicado
producir risa que producir, digamos, angustia, porque es más particular. Lo que a lo mejor a mí me hace gracia, a otra persona no le hace gracia. No, claro. Pero yo tenía bastante cautela de cómo funcionaría el libro en los lectores, pues no tenía mucho. Hasta que el libro no sale, realmente no sabes. Sí. Y bueno, me alegra saber que la mayoría de la gente se ríe Yo mucho. también me reí mucho. El- Y se notaba que te divertiste al Claro, yo escribirlo. sí, a veces pienso que si como escritora te estás aburriendo escribiendo, vas a aburrir. Por eso muchas veces cuando yo misma noto que la cosa está pesada, empiezo a cortar, ¿no? Pero en la última parte de la novela, sobre todo, yo me divertí. Y al mismo tiempo creo que implícitamente en el libro hay una denuncia, hay una crítica, porque de verdad pienso bueno, que es una locura cualquiera. Yo hablo ahora de la situación en España, pero creo que está en todos lados. Cualquiera que quiera acceder, por ejemplo, a la ayuda de la dependencia o a una subvención o a lo que sea, o rellenar cualquier trámite, la firma digital, el certificado, la factura por fase, etcétera, sabemos todo de lo que estamos hablando. Y ahí estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, Esa es la novela. ya digo, muchísimas gracias, Sara, por A esa ti, Lini. conversación. Ustedes pueden hacer preguntas si todavía quieran. Tengo una pregunta que es una curiosidad. En la primera página usted afirma la rendija que queda. Y el libro acaba con un relato magnífico. Yo creo que es el mejor, pero usted sabe, cada lector lee el libro de una forma. Que lo pone en diminutivo. Se titula La rendijita. Ese relato es demoledor y magnífico. Entonces mi pregunta es, ¿el final, la rendijita, lo escribió al final o al principio o antes de generar el libro? Porque es una síntesis del libro. Porque, vamos, no voy a decir por qué, porque la gente debe leer el libro, ¿eh? Pero no me puedo creer que ese relato lo haya escrito al final. Aunque está en el final del libro, pero yo creo que no. Pues sí, probablemente, si no fue el último, fue el... O sea, el libro, aunque he dicho que el orden está muy pensado, en realidad fue bastante, lo fui escribiendo, hay alguna cosa ahí que se movió. La rendijita fue de los últimos que escribí, no sé si es el último, pero de los últimos. Y coincido con usted en que uno de los mejores textos, esto está mal que lo diga yo, pero bueno, estoy diciendo que es uno de los mejores, no que sea... Habrá que ver los otros también, ¿no? A ver, lo que ocurrió aquí fue que este texto, este cuento que es muy corto, que titulé así, La rendijita, la palabra rendija la llevé al texto inicial después. O sea, el texto inicial estaba ya escrito, pero como cuando escribimos revisamos constantemente y tal, pensé, digo, qué manera también de hacer aquí un guiño que no todo el mundo pilla, que solamente pillan lectores atentos. Así que gracias. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad. Tú no has dejado de publicar un libro al año desde el año... libro al año casi, no. casi, desde el año 2008. Sí, es decir, al menos si tú miras un poco, excepto un año que publicaste estos. Pero los temas... no, perdón, No tengo yo eso. que no publicaste, perdón, que no publicaste. Pero los temas que tratas son de... Tú dices, me divierto con lo que, en parte, si yo no me divierto o no disfruto, pues voy apartando y voy eliminando, ¿no? Es ese proceso creativo que es algo lo más interesante para un escritor muchas veces. Es decir, es ese trabajo, esa lucha en la trinchera creativa, ¿no? Pero cómo los temas que tratas son duros, son duros psicológicamente, ¿no? ¿Cómo te blindas en tus libros a medida que vas avanzando? Porque una posición a hacer frente, todos los que conocemos la burocracia, tiene un elemento de psicología, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? ¿Cómo te blindas en cada libro con esa producción tan intensa y tan excelente? ¿Cómo te blindas para ir abordando estos temas de temática social, de temas de género, temas de violencia en la familia, de manipulación, de crítica? ¿Cómo te vas blindando tú como creadora para poder seguir escribiendo el siguiente libro?
Blindarme en el sentido de que no me afecte. Blindando a nivel literario también, porque quieras o no, hay una gran coherencia, en mi opinión, en toda tu obra literaria, ¿no? Te vas leyendo todos los libros, ves una gran coherencia en los temas que tratas, etcétera, y entonces Ya. tienes que, de alguna manera, creo yo, no envenenar el siguiente libro con el que has dejado, y esa frecuencia, al menos en la edición de tus libros, me pregunto de cómo es el arte del equilibrio, ¿no? Como escritor, ¿cómo lo consigues? Pues no sé qué decir. No sé, yo creo que mis libros no son, en mi opinión, no son, el adjetivo que yo usaría no es duros, no es que sean duros, son complejos, abordan temas complejos y a los que muchas veces no queremos mirar, pero que tienen en realidad que ver con cosas que tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Y entonces quizá, bueno, pues yo me pongo ahí a un poquito meterle en la llaga, ¿no? Pero es que si no lo escribiera, o sea, yo quiero decir, lo que escribo es lo que de alguna manera pienso o de alguna manera me preocupa y está en mí, ¿no? Entonces, si no lo escribiera, estaría ahí de todas maneras. A mí me ha gustado mucho y agradezco, yo también lo creo sinceramente y me voy a echar ahí ese elogio, que hay una coherencia en todo lo que escribo. Porque, bueno, como que todo se relaciona y hay puntos en común y al final que yo creo que eso, por suerte, es lo que hace que tenga lectores que van a ir de un libro a otro siempre, porque quieren seguir en ese mundo, en ese universo. Ese universo se acabará antes de que yo me muera, espero. Quiero decir, se acabará porque llegará un momento que será un poco como lo de los 2 capítulos que quité de la familia. Sería repetirme y espero que no llegue ese momento, ¿no? De momento tengo ahí como, bueno, siempre cada libro de alguna manera arroja la posibilidad de seguir escribiendo sobre otro, ¿no? Y por ejemplo, este libro, La familia, tiene mucho que ver con un libro de cuentos que no está traducido, anterior, que es Mala letra, en el que salen historias un poquito de familias también. Entonces, aquel libro como que sale luego esto. Silencio administrativo, el ensayo que he nombrado antes, me lleva a oposición, es decir, como que voy completando ese puzzle, cuando ya esté completado, pues se acabó, ¿no? Pero yo creo que forma parte de mi manera de pensar y de estar y ya está. Y es que las cosas son complicadas. Hola, Sara. Muchas gracias. Un par de preguntas cortitas. ¿Cómo has trabajado con el traductor? ¿Cómo ha sido la traducción? No sé si en concreto en este libro o en los anteriores también. Si hay una relación o no, o el traductor va por su lado y luego solo te contacta en dudas. Y luego te quería preguntar, por curiosidad, ¿cómo fue para ti el hecho de que Un amor se adaptara al cine? Y cómo fue un poco, pues también igual, cuando te contactaron y si has intervenido en ese trabajo o no. Gracias. Vale, bueno, gracias a ti por la pregunta. Que en cierto modo las dos van un poco sobre traducción, ¿no? Pero la traducción literaria, como he dicho que está aquí el traductor Peter Kulchen, todo el mundo lo dice, yo como no sé alemán me lo tengo que creer, pero creo que es cierto, todo el mundo dice que es un traductor totalmente incontestable, ¿no? en lengua española. Ayer, por cierto, en Frankfurt que estuve, con una traductora, Kirsten, no sé, se me ha olvidado ahora mismo el apellido, lo estaba diciendo que... Brandt, quizás. Sí, que era una suerte contar con él. Claro, al final, como digo, como una lengua que no conozco, yo tengo que confiar y evidentemente confío. Pero cuando en estos 3 libros que llevamos trabajando juntos, bueno, juntos no, porque él trabaja y yo hago lo mío y él hace lo suyo, pero siempre ha habido momentos, creo que en los 3 libros, en los que él me ha escrito, bueno, para preguntarme dudas concretas sobre el sentido de alguna cosa, tal. Pero, por ejemplo, muchos de estos juegos de palabras lo ha resuelto, quiero decir, que no ha precisado, o por ejemplo las expresiones coloquiales. Ayer, de hecho, hablábamos de alguna de las que salen aquí. La niña dice en un momento dado, el padre le dice, eso es ordinario, y ella dice, piensa para sí misma, ordinario, como rascarse el pepe o no, ¿sabes? Cosas que decimos incluso que son términos, diría, del sur de España, y él ha traducido lo coloquial también. Entonces, bueno, esa es la relación. Tengo que decir que no con todos los traductores ocurre así. Hay traductores con los que hablo mucho y a mí me encanta porque además aprendo mucho yo también sobre el texto. Y hay otros de los que no sé nada. Y luego a lo mejor llega el libro, además, en algún caso con caracteres que no... te llega en chino o en georgiano, ¿sabes? Y dices tú, wow, ¿qué habrá aquí dentro, no?
Y respecto a la película, bueno, traducción a otro nivel, pero yo ahí sí que no tengo nada ya que decir, porque estamos traduciendo, aquí se trata de, más que una traducción, una inspiración. El texto literario sirve de punto de partida, además una directora como Isabel Coixet, que fue quien hizo la película, que tiene una trayectoria y una personalidad también ella muy potente, de alguna manera yo tenía también que dejar que ella hiciera su película y yo no quise intervenir en el proceso para nada. Hago un cameo, que me divertí un montón. Sí, tengo un cameo en la... Bueno, se me ve solamente si te fijas mucho. Pero no quise participar porque digo, bueno, no sé, siempre es un riesgo. Puede ser que... Era una novela muy complicada de llevar al cine y yo creo que ella hizo una película muy respetuosa y a mí me pareció que respetaba el espíritu del libro y su complejidad. Y una cosa que me gustó mucho fue que no la suavizó. O sea, no la hizo más amable para el gran público porque un amor es una historia. Aquí voy a tener que darle la razón a Ignacio, que sí, un amor es una historia dura a nivel íntimo, más que los hechos. Sí. Nadie mata a nadie. No. Es una cosa que ocurre todos los días, que Claro. la gente se mate. Sí. Es ¿No? verdad, sí. Sí, quiero decir Sí. que cuando En dice tus mis libros son no, duros, digo, no, pero en mi no, libro no hay tus ninguna libros guerra. no hay En la telediario asesinos. hay guerra a diario, Es todos verdad, los días. sí, sí. Pocos crímenes en tus libros. Al menos pocos no hay. que se llevan al juez o algo. Bueno, sí. Hay otra pregunta para ahí. Hola. Una última pregunta muy corta. Te quería preguntar sobre el primer fragmento del libro La familia, la poética de la que habéis hablado, si ese tipo de escritura se queda como un fragmento puntual o si tienes pensado desarrollarla más, porque a mí me ha fascinado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, me alegra y me fascina que te fascine, porque a mí el lenguaje en novela y tal, cuando se vuelve demasiado lírico, demasiado críptico, a mí incluso como lectora me saca, ¿no? Y no tengo pensado desarrollarlo más. De hecho, ya digo que tuve dudas de dejarlo o quitarlo. Al final creo que fue una buena decisión dejarlo, ¿no? Pero no, es que realmente es una estampa onírica en la que hay condensadas muchísimas cosas que luego en el libro tienen un desarrollo mayor, el fuera-adentro, lo que hemos dicho del orden y los secretos, una especie de panóptico, la vigilancia, el control, todo eso está ahí en 2 paginitas, ¿no? Y yo no creo que ya con esto me doy, mi faceta más lírica se queda de momento ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y Ignacio os presentará brevemente el programa de Cervantes de las semanas que vienen. Sí. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias a todos.